La mansión de los Monterrubio se alzaba imponente en las lomas de Chapultepec, rodeada de jacarandas que dejaban caer sus flores moradas sobre el jardín perfectamente cuidado. Esa mañana de noviembre, Lupita Ramírez limpiaba los candelabros de cristal del comedor con más nerviosismo del habitual. 12 años había trabajado en esa casa, 12 años sirviendo a la señora Victoria Monterrubio, una viuda elegante que había enviudado joven y nunca volvió a casarse. Una mujer de pocas palabras, pero mirada bondadosa, que siempre trataba a Lupita con respeto, algo raro entre las familias adineradas de la zona. Pero hacía 5 días, la señora Victoria había muerto en su silla favorita del jardín, con un libro de poemas de Sor Juana en el regazo y una sonrisa serena en los labios. Tenía 78 años, y según el doctor, su corazón simplemente se cansó de latir. Ahora, el notario Méndez revisaba los últimos detalles en el estudio, mientras la familia se reunía en la sala. Lupita servía café y galletas, invisible como siempre, mientras escuchaba las conversaciones codiciosas. Seguro me dejó la casa de Cuernavaca, murmuraba Sofía, la sobrina que había visitado a su tía exactamente 2 veces en 10 años. Siempre le gusté más que a los demás. La colección de arte es mía por derecho, insistía Ricardo, el sobrino que trabajaba en bienes raíces. Soy el único que realmente apreciaba su buen gusto. Uno a uno llegaron primos lejanos, sobrinos desagradecidos, hasta una amiga que Lupita jamás había visto pisar esa casa en vida de la señora Victoria. Todos vestidos de negro, todos con sonrisas falsas y ojos calculadores. Estimada familia, comenzó el notario, ajustándose los lentes, procedemos a la lectura de las últimas voluntades de la señora Victoria Guadalupe Monterrubio de Salazar. El silencio cayó como losa. Lupita, parada junto a la puerta de la cocina, vio cómo todos se inclinaban hacia adelante, casi salivando de anticipación. El notario leyó las primeras cláusulas, joyas menores para Sofía, algunos cuadros para Ricardo, bonos para primos que ni siquiera habían mandado flores al funeral, donaciones caritativas, que arrancaron muecas de disgusto. Entonces llegó la bomba. Declaro que la totalidad de mi patrimonio, incluyendo esta propiedad, mis inversiones valoradas en 42 millones de pesos, y todas mis posesiones personales, quedan en manos de Guadalupe Ramírez Flores, quien ha sido mi leal compañera durante estos años. El grito de Sofía rasgó el aire como un cuchillo. Ricardo se puso de pie tan violentamente que derribó su silla. Esto es un fraude absoluto, bramó. Esa gata manipuladora embaucó a mi tía. Lupita sintió que las piernas le temblaban. 42 millones de pesos. Era imposible, tenía que ser un error. Ella apenas ganaba 9,000 pesos al mes. Hay una condición, continuó el notario, elevando la voz sobre los gritos. Lupita recibirá esta herencia únicamente si cumple con una tarea específica. Debe cuidar de aquello que he protegido en secreto durante 28 años. En el sótano de esta casa, hay una puerta que siempre ha permanecido cerrada. Lupita tiene la llave. Debe entrar y hacerse cargo de lo que encuentre allí durante 60 días. Si abandona esta responsabilidad, o revela el secreto antes de tiempo, todo pasará a obras de caridad. El corazón de Lupita dejó de latir. El sótano. En 12 años, la señora Victoria le había dejado claro. Lupita, puedes limpiar donde quieras excepto el sótano. Esa puerta permanece cerrada. No hagas preguntas. Y ella nunca las había hecho. ¿Qué clase de disparate es este? Escupió Sofía. ¿Qué hay en ese sótano? No tengo esa información, respondió el notario. Solo tengo instrucciones de entregar esta llave a la señora Ramírez. Extendió una llave antigua de hierro forjado, pesada y fría. Lupita la tomó con manos temblorosas. Vamos a impugnar esto, declaró Ricardo. Ningún juez permitirá que una sirvienta sin educación se quede con la fortuna de nuestra familia. El testamento fue redactado hace 3 años, actualizado hace 6 meses, y certificado por 4 notarios diferentes, informó el abogado con voz monótona. La señora Monterrubio estaba en plenas facultades mentales. Está blindado legalmente. Tienen 48 horas para desocupar la propiedad, añadió, mirando directamente a la familia. A partir de este momento, esta casa pertenece a la señora Ramírez. Los gritos, amenazas y maldiciones continuaron durante 20 minutos. Lupita permaneció inmóvil, apretando la llave contra su pecho. Cuando finalmente la familia se fue, dejando un rastro de odio palpable en el aire, se quedó sola en la enorme mansión. Miró la llave en su mano. ¿Qué podía haber en ese sótano que valiera 42 millones de pesos? ¿Qué había protegido la señora Victoria durante casi 3 décadas? Con pasos lentos,
Caminó hacia la puerta del sótano ubicada al final del pasillo de servicio. Era de madera maciza, con 3 cerrojos de hierro. Insertó la llave en el primero. Clic. El segundo. Clic. El tercero. Clic. Empujó la puerta. Las escaleras descendían hacia la oscuridad. Encontró el interruptor. Las luces parpadearon antes de iluminar un pasillo de concreto que llevaba a otra puerta al final. Bajó lentamente, cada escalón crujiendo bajo su peso. Al llegar a la segunda puerta, escuchó algo que la hizo detenerse en seco. Música, muy suave, casi imperceptible. Una canción de Pedro Infante. Con el corazón desbocado, giró la manilla. La puerta se abrió revelando una escena que jamás olvidaría. Había un departamento completo bajo tierra. Sala con sillones cómodos. Una pequeña cocina, un pasillo que llevaba a otras habitaciones. Las paredes estaban pintadas de colores cálidos. Había cuadros de paisajes mexicanos, fotografías enmarcadas. Y en el sillón, leyendo un periódico, había un hombre, aparentaba unos 50 años, cabello entrecano, rostro amable, vestía ropa casual pero limpia. Al verla entrar, bajó el periódico y sonrió con tristeza. Hola Lupita. Mi madre me habló mucho de ti, supongo que si estás aquí, significa que ella ya se fue. Lupita no podía hablar, no podía moverse, su cerebro se negaba a procesar lo que veía. Me llamo Gabriel, continuó el hombre con voz gentil, Gabriel Monterrubio, soy el hijo de Victoria. Lupita se aferró al marco de la puerta para no caer. Su mente era un torbellino de confusión. La señora Victoria nunca había mencionado tener un hijo. Todos creían que había quedado viuda sin descendencia. Era parte de la leyenda familiar la pobre Victoria, que perdió a su esposo en un accidente, y nunca pudo tener hijos. Sé que esto es un shock, dijo Gabriel, poniéndose de pie. Por favor, siéntate, te prepararé un té. Mi madre siempre decía que el té de manzanilla cura hasta el susto más grande. Con piernas temblorosas, Lupita entró completamente al departamento subterráneo. Ahora que sus ojos se acostumbraban, podía ver más detalles. Era un espacio sorprendentemente amplio y confortable, con todo lo necesario para vivir una cocina completa, un baño visible al fondo del pasillo, estanterías repletas de libros, un televisor antiguo con reproductor de VHS, cajas de películas. Pero no había ventanas, ni una sola. Gabriel regresó con 2 tazas de té humeante. Se sentó frente a ella con la postura cuidadosa de alguien acostumbrado a no asustar a la gente. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Logró preguntar Lupita finalmente. 28 años, 4 meses y 11 días. La respuesta la golpeó como un puñetazo. Nunca has salido. Gabriel negó con la cabeza. No desde que tenía 20 años. Ese fue el día que mi madre me trajo aquí y me dijo que era por mi propia seguridad, que el mundo exterior era demasiado peligroso para mí. Pero, ¿por qué? ¿Qué hiciste? Una sombra cruzó el rostro de Gabriel. Nada, absolutamente nada. Ese es el problema, Lupita. Yo no hice nada malo. Mi madre sí. Se levantó y caminó hacia una cómoda. De un cajón sacó una carpeta vieja y amarillenta. La puso sobre la mesita de café entre ellos. Esta es la verdad que mi madre guardó toda su vida. La verdad por la que me tiene encerrado aquí como un prisionero, aunque ella siempre lo llamó protección. Lupita abrió la carpeta con manos temblorosas. Dentro había recortes de periódicos viejos, fechados en 1997. Los titulares la hicieron jadear. Terrible accidente en la carretera a Cuernavaca, familia completa muere. Conductor ebrio causa tragedia, que cobra 4 vidas. Justicia pide cárcel para responsable de accidente mortal. Y luego, una fotografía borrosa pero reconocible. Un joven Gabriel siendo escoltado por policías, con las manos esposadas. Tú causaste ese accidente, susurró Lupita. Sí, bueno, no, es complicado. Gabriel se pasó las manos por el cabello. Déjame contarte toda la historia. Y entonces, con la voz de alguien que ha repetido estos hechos en su mente miles de veces, Gabriel narró su tragedia. Era marzo de 1997. Gabriel tenía 20 años. Estudiaba arquitectura en la UNAM. Tenía novia, amigos, un futuro brillante. Una noche salió a una fiesta con compañeros de la universidad. Bebió, sí, pero no en exceso. 2 cervezas. Recordaba perfectamente. 2 cervezas en 4 horas. Yo no manejé esa noche, dijo Gabriel con intensidad. Le di mis llaves a mi amigo Javier porque él no había bebido nada. Nos subimos a mi coche, yo Javier, y 2 chicas de la universidad. Javier iba al volante, pero en el camino a casa, Javier se sintió mal, un mareo repentino. Le pidió a Gabriel que tomara el volante.
Gabriel, confiando en que estaba sobrio, aceptó. 10 minutos después, una camioneta se les atravesó sin señalizar. Gabriel frenó, pero el pavimento estaba mojado. El coche derrapó y chocó contra otro vehículo que venía en sentido contrario. El otro vehículo llevaba una familia, padre, madre y 2 niños pequeños. Los 4 murieron en el acto. Cuando llegó la policía, me hicieron la prueba de alcoholemia, continuó Gabriel con voz quebrada. Marcó positivo. No mucho, apenas por encima del límite legal, pero suficiente. Javier, mis otros amigos, todos estaban en shock. Nadie recordaba exactamente quién había manejado realmente. El caos, el trauma, la confusión. Los testimonios eran contradictorios. ¿Y qué pasó? Iba a ser acusado de homicidio culposo. 4 cargos. El fiscal buscaba 20 años de prisión. Los medios me crucificaron. El hijo rico que mató a una familia humilde por manejar borracho. Hubo protestas frente a nuestra casa. Amenazas de muerte. La gente quería que me pudriera en la cárcel. Lupita comenzaba a entender. Tu madre te sacó del país. No, hizo algo peor. O mejor. Todavía no lo sé. Gabriel tomó un sorbo largo de té. Mi madre contrató al mejor abogado de México. También contrató a unos hombres. Digamos que no eran legales. Una noche, antes del juicio, esos hombres me sacaron de la casa en secreto y me trajeron aquí. Este sótano fue construido en 3 semanas, con trabajadores que juraron silencio a cambio de dinero. ¿Te secuestró? Me salvó, eso decía ella. Los ojos de Gabriel se llenaron de lágrimas. Al día siguiente de mi desaparición, mi madre reportó que yo había huido del país, que estaba avergonzado y aterrado, y había escapado a Europa. Las autoridades me buscaron, por supuesto, pero mi madre había plantado evidencia falsa, retiros de cajeros en el aeropuerto, un pasaporte falsificado que mostraba mi salida del país, hasta supuestos avistamientos en España. ¿Y funcionó? Emitieron una orden de aprehensión internacional, pero como estaba fuera del país, el caso se fue enfriando. Los años pasaron. La familia de las víctimas nunca obtuvo justicia. Y yo quedé enterrado vivo aquí. Lupita sintió náuseas. Miró alrededor del departamento subterráneo con nuevo horror. No importaba qué tan cómodo fuera. Era una prisión. Tu madre te visitaba, ¿verdad? Todos los días durante 28 años. Bajaba por las mañanas con comida, periódicos, libros, películas. Me contaba del mundo exterior. Insistía en que esto era temporal, que algún día encontraría la manera de limpiar mi nombre y yo podría salir. Pero los años pasaron, y aquí sigo. ¿Nunca intentaste escapar? Gabriel soltó una risa amarga. ¿Escapar a dónde? Soy un fugitivo buscado por homicidio. No tengo identificación actualizada. No existo legalmente. Todo lo que conozco del mundo de los últimos 28 años viene de libros, periódicos y películas viejas. ¿Sabes qué es estar congelado en el tiempo mientras el mundo avanza sin ti? Se levantó y caminó hacia una pared donde había colgadas fotografías. Lupita lo siguió. Las imágenes mostraban a un joven Gabriel, graduación de preparatoria, un viaje a la playa, abrazado a una chica bonita, y luego, nada, como si su vida se hubiera detenido en 1997. Mi madre decía que me amaba, susurró Gabriel, que esto era amor de madre, protegerme de una injusticia. Pero a veces, en las noches largas, me pregunto si no era solo culpa por haber criado al hijo que manejó borracho y mató a 4 personas, culpa que la llevó a esconderme como se esconde la evidencia de un crimen. ¿Y ahora qué? Preguntó Lupita. ¿Qué se supone que debo hacer contigo? Gabriel se volvió hacia ella con ojos desesperados. El testamento dice que debes cuidarme por 60 días. Después de eso, supongo que soy libre de hacer lo que quiera con mi vida, o lo que quede de ella. ¿Y qué quieres hacer? Quiero salir, Lupita. Quiero ver el sol, quiero caminar en la calle, quiero sentir el viento en mi cara. He cumplido 28 años de prisión por un crimen que apenas recuerdo cometer. Ya pagué, más que pagué. Lupita se dejó caer en el sillón, abrumada. La señora Victoria, la mujer bondadosa que la había tratado con respeto, había mantenido a su propio hijo prisionero durante casi 3 décadas. Y ahora esa responsabilidad caía sobre ella. Hay algo más que debes saber, dijo Gabriel, sacando otro documento de la carpeta. Hace 10 años, mi madre finalmente contrató a un investigador privado. Descubrió la verdad sobre esa noche. Le entregó un informe forense. Lupita lo leyó lentamente, sin entender toda la terminología médica. ¿Qué significa esto? Significa que Javier,
Mi amigo que supuestamente no había bebido esa noche, en realidad estaba drogado. Cocaína mezclada con medicamentos para el mareo. Por eso se sintió mal y me pidió que manejara. El toxicólogo dice que esa combinación puede causar reacciones retardadas, afectar el juicio. Si él hubiera seguido manejando, probablemente habría causado el accidente de todas formas. Entonces tú no fuiste el culpable directo. No lo sé, quizá fui un poco culpable, pero no tanto como para merecer esto. Abrió los brazos, abarcando su prisión subterránea. Mi madre consiguió esa información hace 10 años. Pudo haberla usado para limpiar mi nombre, para renegociar con las autoridades. Pero tenía miedo. Miedo de que me metieran a la cárcel de todas formas. Miedo de perderme. Así que siguió guardando el secreto. Me siguió enterrando. Lupita cerró los ojos. La magnitud de la situación la aplastaba. 42 millones de pesos a cambio de mantener callada durante 60 días. Pero ¿y después? ¿Qué pasaría cuando Gabriel saliera al mundo? La familia de arriba quiere la herencia, dijo finalmente. Van a investigar, van a hacer preguntas. Si descubren que estás aquí, llamarán a la policía, me arrestarán, y después de 28 años escondido, probablemente me darán una sentencia peor que la original. Gabriel sonrió con tristeza. Mi madre convirtió mi vida en una bomba de tiempo. Lupita, y ahora tú tienes que decidir si la dejas explotar o intentas desactivarla. Esa noche, Lupita subió a su habitación en el segundo piso sin poder dormir. Su vida acababa de volverse infinitamente más complicada. No solo había heredado una fortuna, había heredado un secreto que podría destruir todo si salía a la luz, y el reloj ya estaba corriendo. Ricardo Monterrubio no era un hombre que aceptara la derrota. 2 días después del testamento, ya había contratado al mejor investigador privado de la Ciudad de México, un exagente federal llamado Héctor Cordero, conocido por su habilidad para encontrar trapos sucios. Quiero saber todo sobre esa mujer, ordenó Ricardo, arrojando un fajo de billetes sobre el escritorio de Cordero. Su familia, sus deudas, sus amantes, sus secretos. Tiene que haber algo que podamos usar para demostrar que manipuló a mi tía. Cordero tomó el dinero con una sonrisa de tiburón. Siempre hay algo. Todo mundo tiene esqueletos en el closet. Pero la investigación inicial de Lupita resultó decepcionantemente limpia. Guadalupe Ramírez Flores, 52 años, originaria de Oaxaca, viuda con 2 hijos adultos, ambos trabajadores honestos, sin antecedentes penales, sin deudas sospechosas, 12 años trabajando para la familia Monterrubio con referencias impecables. Es demasiado limpia, gruñó Ricardo cuando Cordero le presentó el informe. Nadie es tan perfecto. Hay algo curioso, mencionó el investigador, sacando otro documento. Los estados de cuenta de su tía en los últimos 5 años, retiros en efectivo regulares, cantidades variables pero consistentes. Sumados estamos hablando de casi 300,000 pesos. ¿En qué los gastaba? Eso es lo extraño. Las finanzas de su tía estaban meticulosamente documentadas. Cada peso tenía un recibo, una justificación, pero este dinero simplemente desaparece, sin rastro. Ricardo se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando. Sigue esa pista. Quiero saber en qué gastaba mi tía esos 300,000 pesos. Mientras tanto, Ricardo implementó su segunda estrategia, hacer la vida de Lupita imposible. Inició demandas legales para congelar temporalmente las cuentas de la herencia mientras se investigaba la legitimidad del testamento. También contrató a un equipo de abogados para impugnar cada cláusula del documento. Pero su arma más efectiva fue el chisme. En las cenas elegantes de las lomas, en los clubes privados, en los grupos de WhatsApp de la alta sociedad, corrió la historia de la sirvienta que engañó a una pobre anciana para robar su fortuna. Es una indígena aprovechada, susurraba Sofía a sus amigas en el salón de belleza. Convenció a mi tía de que éramos malos con ella. Le lavó el cerebro. Pronto, Lupita era mirada con desprecio en las tiendas del barrio donde había comprado durante años. Los vecinos la veían con recelo. Algunos hasta le gritaban insultos cuando salía de la mansión. Pero Lupita tenía problemas más grandes que el chisme de la alta sociedad. En el sótano Gabriel se estaba deteriorando. 28 años de encierro habían cobrado su precio. Lupita lo notó en sus visitas diarias. Las manos temblorosas. Los ataques de pánico cuando las luces parpadeaban, la forma en que se acurrucaba en las esquinas cuando escuchaba ruidos fuertes de arriba. ¿Has pensado en lo que harás cuando salgas?, le preguntó una mañana mientras compartían el desayuno en el departamento subterráneo.
Gabriel revolvió su café sin beber. He pensado en eso, cada día durante 28 años. Pero ahora que está cerca, tengo miedo. El mundo cambió. Yo no, tengo 48 años. Pero mentalmente sigo atrapado en los 20. No sé usar un teléfono celular. No sé qué es el internet de verdad. Mi madre me traía periódicos. Pero leer sobre el mundo no es lo mismo que vivirlo. ¿Te adaptarás? Me adapto a qué, Lupita. A ser un criminal prófugo. A empezar de cero sin identidad, sin historial laboral, sin nada que demuestre que existí los últimos 30 años. Su voz se quebró. A veces pienso que mi madre me mató en 1997. El Gabriel que era esa noche está muerto. Este soy solo un fantasma. Lupita apretó su mano. Eres un sobreviviente, y vamos a encontrar la manera de que tengas una vida real. Pero esa promesa sonaba hueca incluso para ella. Esa tarde, mientras Lupita limpiaba las ventanas del primer piso, vio un coche desconocido estacionado frente a la casa. Un hombre con cámara profesional tomaba fotografías de la fachada. El investigador de Ricardo cerró las cortinas rápidamente, con el corazón desbocado. Si ese hombre comenzaba a husmear demasiado, si hacía las preguntas correctas, podría descubrir el departamento del sótano. Y entonces todo se vendría abajo. Necesitaba ayuda. Esa noche, Lupita hizo algo que nunca había hecho. Rebuscó en el estudio de la señora Victoria. Si iba a proteger a Gabriel, necesitaba entender completamente la situación. Necesitaba saber exactamente qué había hecho la señora Victoria y por qué. Encontró más documentos en una caja fuerte oculta tras un cuadro. La combinación estaba en una nota adherida al testamento. El cumpleaños de Gabriel. Dentro había una fortuna en información, pasaportes falsos con el nombre de Gabriel, pero diferentes apellidos, cuentas bancarias en el Caribe, documentos de identidad de media docena de países. La señora Victoria había estado preparando una ruta de escape para su hijo durante años. Y al fondo de la caja, Lupita encontró algo que la dejó sin aliento. Un documento legal fechado apenas 3 meses antes de la muerte de la señora Victoria. Era una petición formal a la Fiscalía, solicitando la reapertura del caso de Gabriel Monterrubio con nueva evidencia. Adjuntaba el informe toxicológico que demostraba que Javier había estado drogado, testimonios de testigos que finalmente habían accedido a hablar después de tantos años, y un análisis forense moderno del accidente que sugería que las condiciones del camino y la falla mecánica del otro vehículo habían contribuido significativamente. La señora Victoria había estado tratando de limpiar el nombre de su hijo, pero el documento nunca fue enviado. En el margen con letra temblorosa, había una nota. No puedo hacerlo. No puedo arriesgarme a perderlo. Que Dios me perdone. Lupita comprendió entonces la verdadera tragedia. La señora Victoria no era un monstruo que encerró a su hijo por crueldad. Era una madre aterrorizada, que había tomado una decisión imposible, y luego fue demasiado cobarde para rectificarla. El amor y el miedo la habían paralizado durante 28 años, y ahora Lupita tenía una decisión que tomar: seguir el ejemplo de la señora Victoria, y mantener a Gabriel escondido para protegerlo, o arriesgarse y presentar esa evidencia, apostando que después de tanto tiempo, Gabriel podría recibir clemencia. Pero antes de poder decidir, escuchó un ruido afuera, se asomó por la ventana, y su sangre se heló. Héctor Cordero, el investigador, estaba forzando la puerta del sótano. El sótano olía a polvo y miedo. Gabriel terminó de hablar. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas como plomo. Héctor Cordero ya no tenía la postura arrogante de antes. Había guardado el celular. Sus ojos estaban fijos en los documentos extendidos sobre la mesa. 28 años, murmuró. Dios mío. Lupita no respiraba. Si ese hombre decidía traicionarlos, todo acabaría en minutos. Si llamo a la policía ahora, dijo Cordero lentamente, usted será arrestado hoy mismo. Gabriel asintió. Lo sé, viví preparado para ese momento durante casi 3 décadas. El investigador miró a Lupita. ¿Usted sabía todo esto? No, respondió ella con firmeza. Lo descubrí después del testamento. Y desde entonces solo he intentado hacer lo correcto. Cordero se levantó y caminó por el pequeño departamento subterráneo. Tocó la pared, observó las fotos, los libros viejos, el calendario detenido en 1997. La señora Victoria fue muchas cosas, dijo finalmente. Poderosa, inteligente, pero también cobarde. Se volvió hacia Gabriel. Si entrego esta información a la familia Monterrubio,
La usarán para destruirte, no para ayudarte. Lo sé, Cordero respiró hondo. Pero si la entrego a la fiscalía, con este informe toxicológico, con el tiempo transcurrido, con tu encierro ilegal, negó con la cabeza. No irías a prisión, como mucho libertad condicional. Lupita dio un paso al frente. ¿Qué quiere a cambio? Cordero la miró directo a los ojos. Nada, ya vi demasiadas injusticias en mi vida. Sacó su tarjeta y la dejó sobre la mesa. Mañana al mediodía, preséntense conmigo en la fiscalía. Yo me encargo del resto. Y sin decir más, subió las escaleras y se fue. Gabriel se dejó caer en el sillón, por primera vez en 28 años. Sonrió, el sol le quemó los ojos. Gabriel cerró los párpados al salir de la mansión. El cielo de la Ciudad de México era demasiado azul, demasiado vivo. Lupita caminaba a su lado, sosteniéndole el brazo como si temiera que se desvaneciera. Así se siente el mundo, susurró él. Así se siente la libertad, respondió ella. En la fiscalía, el proceso fue largo. Declaraciones, documentos, silencios tensos. Pero el momento decisivo llegó, cuando el fiscal leyó el expediente completo. El Estado reconoce que el señor Gabriel Monterrubio fue privado ilegalmente de su libertad durante 28 años. Dictaminó, el caso original queda reabierto y cerrado por falta de responsabilidad penal directa. Gabriel lloró, no con ruido, con alivio. Horas después, la noticia explotó. El hijo oculto de la viuda Monterrubio aparece tras 28 años encerrado. La familia furiosa quedó expuesta. Sofía desapareció de los eventos sociales. Ricardo enfrentó cargos por intento de obstrucción de justicia. Y Lupita fue llamada la mujer que dijo la verdad. 60 días después, Lupita y Gabriel estaban sentados en el jardín. Las jacarandas florecían otra vez. Nunca quise el dinero, dijo Lupita. Solo quería dormir en paz. Gabriel le entregó una carpeta. Entonces acepta esto. Era un Nuevo Testamento. Gabriel renunciaba a la mitad de la herencia a favor de Lupita. La otra mitad sería destinada a una fundación para víctimas de negligencia vial. Mi madre pensó que esconderme era amor, dijo él. Tú me enseñaste que el amor verdadero libera. Lupita sonrió, con lágrimas en los ojos. Y tú me devolviste algo que creí perdido. ¿Qué? La fe en la justicia. La cámara imaginaria se aleja. La mansión ya no parece una prisión. El sótano está vacío. La puerta, abierta,